parece que estuviésemos en julio, agosto, pero realmente no. Estamos en abril y Memo, si te convoco acá para hablar de mercado de fichajes en abril, es porque pudiésemos intuir un poco que se están haciendo las cosas bien o al menos mejor que antes, ¿no? Sí. Preacuerdos, anticiparse al mercado, perfiles. Memo, bienvenido a United a mi manera. Muchas gracias, saludos para todos. Como pueden ver, venimos en el mood de delanteros. Creo que tuve que poner la camiseta de Maguire, si estamos hablando de delanteros, pero quise ponerme un poco más serio, con buenos nombres que traigo aquí a mi espalda, y me gustan los nombres que están sonando para el Manchester United, y me gusta la manera de manejarse, porque no solo son nombres interesantes que tienen muchos argumentos, sino lo que dices, la planeación. Se habla de que buscan fichar apenas abre el mercado y eso ya habla muy bien del Manchester United. Sí, sobre todo mucha gente tiene dudas de por qué ahora, por qué estos perfiles, y yo siento sobre todo con el primer nombre que tenemos que hablar, que te he citado mucho en mis últimos directos, porque Okay. este nombre lo que tiene es lo que tú tanto has mencionado, que puede acarrear la pelota, que puede llevar la Sí. pelota pegada al pie, que puede controlar la pelota, que es un factor y una cualidad tan difícil de conseguir, y es un fichaje Memo que de repente si esperas hasta julio, aunque todavía no hay un acuerdo total, pues se te complican mucho más las cosas, porque tiene cláusula, porque va a seguir seguramente aumentando sus cifras en estas últimas jornadas con Wolverhampton. ¿Cuáles son Uh-huh. tus primeras impresiones cuando escuchaste a Mateus Cuña? Porque no sé si me has leído en Twitter, pero ya se ha generado todo un caos con el tema del mediapunta y Sí. yo he buscado aclarar un poco que es una posición un poco engañosa en Manchester United hoy en día. Por momentos te da la sensación de que está muy sobrepoblada, pero cuando le pones la lupa, no tanto. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y sé por dónde vas, porque no solo hay jugadores que no son media puntas naturales, otros que ya se van, como Christian Eriksen, otros que no han entregado certezas de momento, como Mason Mount. Entonces, para mí sí es una gran necesidad, a tal grado de que no me sorprendería y creo que no sería erróneo buscar a dos piezas para ese rol, empezando por Mateus Cunha. Cuando me dicen el nombre del brasileño, yo pienso en autosuficiencia, en un jugador completo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que te da diferentes cosas de acuerdo al plan de partido. Salvo equipos muy específicos, en la Premier League no puedes jugar a una sola cosa siempre. Es imposible porque la competitividad y la manera en que los equipos te aprietan te hace tener que adaptarte y tener que controlar los juegos, pero también convivir con el caos, con el ritmo alto. Eso creo que lo tiene Cuña, que en el Wolverhampton, eh, partiendo de ese mismo rol, en ese mismo esquema, que ya es algo creo que positivo para el United, y por lo cual lo hace atractivo. Él sabe ganarse la vida con muchos metros por recorrer, ¿no? Muy lejos del arco rival. Un poco lo que hablabas, por eso acarrea tanto la pelota, por eso también tiene bastante sacrificio, entiende cómo jugar en espacios largos, además creo que tiene buena velocidad para hacerlo, pero al contrario, si hay que vivir en campo rival, también tiene regate en corto, también tiene creatividad y además un buen manejo de los dos perfiles para ser un tanto impredecible. Visto por ese lado, pues a mí me parece un perfil muy completo y que le puede dar cosas al United en diferentes fases del juego, porque estamos de acuerdo, el Manchester United no va a ser un equipo que contragolpea al 100%, por lo menos el United creo que ya quiere escapar un poquito de eso, pero también al jugar en campo rival, pues te puede dar esa autosuficiencia cuando necesites abrir diferentes bloques, ya sea con disparo, con último pase, todo eso lo tiene Cuña. El único asterisco que le pondría, que a mí me salta en las alarmas, es el tema un poquito de la actitud, que por ahí puede volverse loco en algún momento, pero si tiene talento y encaja, las cosas pueden ir bien y bueno, encaminas a un talentoso y lo acompañas. Eso creo que siempre es positivo para que no se salga de sus casillas. Ujú. Claro, y que eso puede llegar a ser, Memo, para esta plantilla un factor bueno o malo dependiendo cómo lo llevemos, porque ese carácter Claro. y esa jerarquía lo necesita la plantilla, pero como dices tú, tiene que ser muy bien llevado. Yo siempre he pensado que estos tipos de futbolistas, y creo que el que vamos a nombrar un poquito más adelante también encaja en esto, cuando Uh-huh. llegan a un vestuario tan grande, dan un pasito atrás. Yo creo que, bueno, en Wolverhampton es la gran figura, obviamente, es el Sí. futbolista diferencial, es el que lleva la 10.
hay algo, Memo, que no deja de impresionar de Mateus Cunha. Su remate desde afuera del área es de los mejores de Sí. todos. Es de los futbolistas que más goles tiene de afuera del área en las últimas temporadas y unos goles de una factura y un nivel de ejecución muy importante. Me gustó mucho viendo jugadas y analizándolo más a profundidad, cómo pone el cuerpo para mantener la pelota. Y lo tiene muy instaurado ante rivales de Premier League, porque eso es lo bueno con Mateus Cunha, que lo que podemos analizar de Mateus Cunha, lo que lo va a redituar es un esquema de Rubén Amorín, pero ya enfrenta a rivales de Premier League de primer nivel. Como vemos, tiene polivalencia, como vemos, tiene mucha llegada al área, como vemos, tiene mucho sacrificio. Creo que se va involucrando, Memo, en eso que tanto hemos dicho, perfil moderno, un futbolista Sí. más moderno y obviamente ya se han hecho las imágenes virales, Amad Diallo con Mateus Cunha con Circe o Cunha con Bruno, empezar a sumar futbolistas talentosos, porque este United no le sobra tanto, no le sobraba hasta hace poco tanto talento, y creo que a partir de ahora, talento más físico, más ida y vuelta, en este caso más experiencia en Premier League, siento que es un match muy importante, y bueno, el portugués ahí con Rubén Amorín, con Carlos Enrique Casemiro, con Bruno Fernández, con Diogo Dalot, pues obviamente también es un punto ahí importante que pueden hacer un match que ya lo hemos visto ahí en algunas conversaciones y parece ser un futbolista muy bien valorado por Rubén Amorín, bueno, por cualquier director técnico también. Realmente lo que está haciendo un Wolverhampton ha sido muy, pero que muy destacado. Completamente de acuerdo. Probado ya en la Premier League. Tiene las cualidades que necesitas, esa autosuficiencia, ese rasgo moderno, como bien lo describes. Físicamente me parece muy apto, es decir, no es ese talentoso que no corre o no le da para correr, me parece que lo tiene, por eso es que acarrea varios metros y también es capaz de ser agresivo y salir a velocidad. Técnicamente cumple en el rol que se le busca, también es el ideal, así que ya lo digo, me parece el paquete completo, y más porque es que el United, empezamos diciendo un poco de la disponibilidad o de la baraja que tiene el equipo en esa zona, que no es la mejor, no es la mejor por números, pero tampoco no es la mejor por calidad. El problema de este Manchester United en muchos partidos es que, sobre todo ya en últimos meses, donde el sistema de Rubén Amorín parece estar cuajando poquito a poco, es que se llega al último tercio y falta mucha calidad. Falta mucha calidad para el último pase, falta mucha calidad para la definición y en general para ser determinante, porque en la Premier League normalmente al United le crean lo que el United suele crear, pero sí se ve traducido en goles y ellos no lo han logrado traducir en goles como debería ser. Entonces yo creo que Mateus Cunha sí es un perfil que te puede dar eso. Ahora bien, por el precio, pues, ¿qué vamos a decir? El mercado ya está hecho una locura, no Sí. me parece algo descabellado, sobre todo porque es en la Premier League, que también eso lo había pedido mucha gente, jugadores probados en la Premier League, no necesariamente tan jóvenes, pues ahí está, creo que Mateus Cunha, todas Sí, tiene las mucho checklist. fichas, sí, 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 va llenando. lo terminas llenando, así que por ese lado me parece un acierto en caso de concretarse y es una necesidad directa. Ojalá que Bruno Fernández pueda ser un poquito así, se le quite un poquito el peso de la espalda, porque Sí, claro, lo que me gusta de este media punta, porque hay gente que decía, bueno, y ahora el 9, bueno, el 9 va a seguir siendo prioridad, ya vamos a hablar de eso, pero Memo, sumar un media punta con tanto gol y tanta asistencia es un factor clave para este Manchester United, como bien mencionabas. Es que seguramente sumaremos los números de Mateus Cunha las últimas 2 temporadas y el único que se le acerca en toda la plantilla de Manchester United es Bruno Fernández. Más nadie se le va a acercar a los números de Mateus Cunha y eso ya habla un poco bueno, de lo que hay que ir buscando. Ahora, Memo, me diste a la tarea y ya la hicimos en la plataforma morada, en la a ver. Voldemort, de ver a Liam Delap. Memo, me sorprendió bastante lo que vi de Liam Delap y su juego fuera del área y su Sí, capacidad incluso para regatear y demás con el físico que tiene, porque me sorprendió mucho la corpulencia, porque con Circe uno ve mucha altura, pero no tanta corpulencia como el tren superior, pero Liam Delap parece como muy físicamente muy fuerte, pero con una capacidad muy interesante para carrear la pelota y con mucho criterio realmente. Es una de las opciones que se está barajando. Háblanos un poco del chico Liam Delap, que en un directo sí. anterior comentamos un poco superficialmente sobre él. Sí, bueno, para resumir un poco su etapa juvenil, sin irnos más lejos, el segundo máximo goleador en la historia de la categoría sub-21 de la Premier League.
se hinchaba de goles con Oscar Bob, con Cole Palmer, con James McAtee, con Morgan Rogers y compañía. Un histórico de las etapas juveniles, de las categorías juveniles de Inglaterra. Después tuvo en sus préstamos algunas lesiones de rodillas, sobre todo en el Hull City. Por eso no despegó en Championship como debería, pero siempre estuvo llamado a ser una futura opción para la selección inglesa en esa posición de 9. Es decir, siempre ha sido un prospecto top, por más que incluso en el último mundial sub-20 fue suplente de Dane Scarlett, el delantero, el chico del Tottenham, pero aún así se sabía que era mejor Delap, solo que no atravesaba el mejor momento. En cuanto a características, a ver, yo lo he comparado mucho con el primer Harry Kane, con el Harry Kane de 2015, que caía a la banda, que tiene corpulencia, pero es muy ligero, muy esbelto. Eso es algo que llama mucho la atención y coincido completamente en tu valoración, que sabe que era banda, que sabe ganarse la vida, sabe ir a la guerra chocando contra los centrales, porque con el Ipswich es lo que tienes que hacer. Y en los últimos partidos, antes de que ya las aspiraciones del Ipswich fueran escasas o fueran mínimas, era Liam Delap y 10 más. Esa es la realidad, que él se ganara las situaciones, que él buscara faltas, que él buscara desmarques. Entonces, en ese lado creo que ya también vemos que cumple las características de un delantero que puede triunfar en la Premier League, porque tiene autosuficiencia, puede pelear, es atlético para buscar caídas a las bandas, es agresivo para buscar también desmarques en largo, y dentro del área, bueno, también tiene cosas interesantes. Y algo que me gusta mucho, por más que suene algo básico en un delantero, es que su remate es poderoso, ¿no? Sí, Es un me remate sorprendió mucho. Le vi unos que penales que quiere sí, reventar el arco en los penales. el gol contra creo que ya lo platicamos en Bournemouth, un directo, el ¿no? gol contra el Bournemouth, si la gente no lo ha visto, que lo vea. Eso define Horroroso. a Liam Delap en cuanto al golpeo de pelotas. Se deja el alma en cada disparo, y además con una buena mecánica, con lo cual te indica que puede reproducir o puede replicar ese tipo de golpeos en cualquier otro contexto o en cualquier otro club. Entonces, al igual que Cuña, tal vez con un factor un poco más impredecible por la edad, porque hay mucha presión ser el 9 del Manchester United. Quiero ese pero. Ese sería el pero. A la espalda tenemos a dos tipos Claro. que llegaron Ujú. consolidadísimos, uno que pudo llegar, el que está hasta arriba, pero Ujú, los otros ujú. dos que llegaron y lo hicieron muy bien en su primera temporada porque no les costó mucho esa presión. Claro. Y los otros tal vez han sufrido. Ese sería mi pero. Se dice que es la opción de Jason Wilcox, que lo conocía de la Sí, academia claro. del City, pero yo creo que a Morim no le desagrada. El problema es que Claro. sí se siente después de ir por Zirkzee y por Højlund, que Por necesitas Højlund, un claro. poquito más de jerarquía, un poquito más de temple, ya con experiencia. Claro, lo de Dela pasa a ser incluso Memo, yo lo he pensado muy en frío, hasta una oportunidad de mercado para revalorizarlo y venderlo, aunque el United no sea un club vendedor, porque digo, Sí. 30 millones por un delantero que ya está rindiendo en Premier League con la edad que tiene y que siempre ha tenido este perfil de gran delantero, no es algo nuevo, Uh-huh. pasa a ser una gran oportunidad de mercado efectivamente por esa famosa cláusula del descenso de Ipswich. Ahora, Memo, no tengo ni idea qué piensas tú del otro caballero, que es un Sí, no hemos hablado. monstruo, pero cuando yo, o sea, hoy en el directo en el directo de esta mañana me hablaban de Drogba y me hablaban de Osimhen y obviamente las comparaciones suelen ser odiosas, pero uno ve sobre todo la versión de Osimhen campeón de Serie A con Napoli, es una versión pero espectacular realmente. Me parece también que entra mucho en esa categoría de delantero que se gestiona su propia ocasión. Bueno, ya ha demostrado en Francia, en Italia y ahora en Turquía que la está rompiendo, que es una liga que pudiese estar un poquito infravalorada por ahí, porque es una liga con mucha calidad y con mucho nivel de presión sobre todo. Pero ¿cuál es tu opinión sobre Víctor Osimhen, Memo? Mira, a mí me parece un delantero que tiene esa jerarquía, que tiene ese Uh empaque -huh. más de goleador que no tiene Dilap, que también es muy completo, que te puede ofrecer casi todo lo que pretendes de un atacante en cuanto a movimientos dentro del área, esta capacidad para competir con los centrales fuera de ella, desmarques hacia afuera. Tal vez el único rasgo que no está tan desarrollado en ninguno de los dos es que te hagan tanto jugar, ¿no? Que te puedan a jugadores de No. cara, que puedan jugar de espaldas con mucha elegancia o con mucha finura. Ninguno de los dos es especialista en eso. Yo creo que Dilap tiene el potencial para llegar a desarrollarlo, Uh -huh. como lo decía. A ver,
el primer Harry Kane era mucho más móvil y el Harry Kane de ahora es un tipo que te crea juego, ¿no? Pero ese Harry Kane tenía 22 años, o sea, lo mismo que la edad que ronda Liam Delap, entonces pueden crecer los dos. Lo de Osimhen lo resumiría de la siguiente manera. Es un delantero, además de goleador, de todo lo que comentamos, es un delantero capaz de hacer de una chance, de una oportunidad de gol, en una gran oportunidad de gol. Con un servicio en el área no solo compite, sino se las arregla para bajarlo y quedar frente al arco. Ese tipo de cuestiones creo que sí te dan un plus. Y por el precio correcto, que no sea Es que algo por ahí se está generando descomunal. el debate, Memo, porque Sí, no sé si sí. estás al tanto, pero se manejaba mucho el tema de Dela, pero parece que Osimhen en último año de contrato, discutido con la directiva de Napoli y como digo, ya con una relación rota, pones 10, 15 millones más y te traes Osimhen, es que claro, ahí la directiva dice, bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a ver realmente cuál sería la mejor alternativa, porque es que lleva anotando goles una cantidad de tiempo absurdo. Yo no sabía que había anotado tantos goles en la Liga Francesa. En la Liga Francesa se cansó de anotar goles con el Lille. Él es campeón de la Liga Francesa con el técnico Sí, del PSG con y luego Galtier. se marcha, sí, sí. Primero es Claro. campeón, ahí es donde destaca Ajá. realmente. Se lo lleva el Napoli, sigue haciendo goles. Y es que hace goles de todo tipo. Eso también Sí. te da una muy buena espina, porque Højlund, podemos decir, cuando se le ve y se le ficha del Atalanta, que tenía condiciones, pero de pronto te puedes saber su catálogo y dices, oh, muchos goles similares, así como el desmarque por la izquierda un poquito y el disparo. Osimhen tiene una baraja amplísima y además de todo tipo sus anotaciones, así que, a ver, por 10 o 15 millones más que Dilap, me parece buen debate, pero también pienso que esa jerarquía que ha ganado, que esos goles que ha anotado en todos lados, pues es lo que marcan una diferencia y que sí vale esa cuota extra lo que pagarías por Dilap, siendo los dos magníficas opciones desde mi punto de vista. Que Osimhen creo que genera esa sensación porque tenemos mucho tiempo escuchándolo. Hay gente que pensaría que está más cerca de los 30 y tiene 26 años, es muy parecido a Acuña, llega en esa edad fundamental para rendir de Sí, manera inmediata, para dar muchísimos años de rendimiento, para probablemente sus años más top, pues poder dar ese rendimiento. Cuando decías de hacer de una ocasión normal o de una pelota normal, es muy Drogba eso, alargar la sí, jugada, que pueda, y obviamente son unos zapatos muy difíciles de llenar, pero Osimhen está llamado a dar ese salto en su carrera justamente en este momento, que yo creo que lo quería dar en el mercado de verano pasado. Hubo algunos detalles con la directiva, el precio de De Laurentiis, se habla un poquito de sus temas extracancha, pero yo lo he dicho, luchar con De Laurentiis ya sabemos cómo es uno de los directivos más complicados del fútbol italiano, le puso un precio imposible de venta, al final lograron salir de él con vía de préstamo. Es un futbolista que está más que preparado para llevar la presión de lo que es ser el 9 titular de Manchester United, eso creo que estamos más que claros. Y yo no sé tú, lo diría incluso como fanático neutro, a Osimhen hay que verlo en la Premier League en algún momento de su carrera. Yo creo que está llamado a jugar en la Premier League por su prototipo, por su perfil, por su jerarquía. Yo creo que sea United, ojalá sea United u otro club, yo creo que lo vamos a terminar viendo en la Premier League tarde o temprano porque es un futbolista que llena todas las casillas para poder estar en la Premier. Y él lo ha dicho, no, que su sueño es jugar en la Premier League. no, y que además, a ver, como que el hecho de que juegue en el Galatasaray, por estas cuestiones que comentas, que son un poco externas, que fueron un poco bizarras en su momento, parece que asusta ligeramente. ¿Cómo se va a fichar? ¿O por qué está en el Galatasaray? ¿Por qué está jugando en Turquía si es tan bueno? Realmente sí hay factores ahí de peleas con la directiva que alargaron mucho, ninguno de los dos cedía para que pudiera salir y por eso sucede esto. Pero realmente el tipo pudo haber ido al Chelsea el verano Sí. pasado, sonaba para varios equipos, así que Bayern. Bayern llegó a sonar por con el mucha Bayern, fuerza hace rato. Creo que antes de sí. Kane, justamente me Antes de estaba Kane. chequeando mis archivos de Twitter, estuvo sonando con mucha fuerza para Bayern Múnich. Sí, sí, así que bueno, yo creo que es una opción magnífica que digo, si lo pones en la balanza con un D-Lab que tal vez tiene 2 o 3 o 4 años para crecer, los años que le llevó Osimhen, es decir, algo natural, pues creo que sí vale la pena un poco de impacto más inmediato. Algo que hay que destacar de los tres jugadores que estamos analizando, que suenan muy fuerte,
es que los tres tienen muy buen carácter. Eso me gusta para el Manchester United, que Dilap es complicado jugar contra él. Hicieron que le pregunten a Ugarte y compañía, que ya se estaban haciendo de palabras en aquel partido hace un par de meses. Cuña ni se diga, que de hecho lo decía hace algunos minutos, también hay que controlar ese aspecto. Y Osimhen también va a todas y tiene esa personalidad de querer revertir esta situación del Manchester United, de ayudar desde el punto de vista de no esconderse, de buscar contribuir y de causar un impacto lo más inmediato posible, de saber a dónde llegan, a qué tipo de club llegan. Entonces, incluso ahí me parecen buenos nombres. Memo, para cerrar, ¿crees que va a haber un gran sacrificado por esto? Porque hay un nombre como el de Garnacho, principalmente, ¿no? Parece Sí, ser, ojo, también. sí, sí. Sí, para mí sí. De hecho, el simple hecho de que se estén manejando estos nombres por estas cantidades, sí te hace pensar que el United tiene que vender. Y tiene que vender un poco más de lo que ya va a vender de por sí con Sí, Anthony, claro. Rashford, salidas libres. Sí, a mí me parece que va a haber una salida y por todo lo que suena alrededor de Garnacho, por el interés del Napoli y lo que hay con Osimhen, a mí me parece que es muy factible. Vamos a ver, falta mucho para que termine la temporada y Garnacho no solo puede levantar su nivel, sino que puede ser importantísimo para un título y eso puede cambiar los planes, pero sí, yo creo que para poder financiar esto y más fichajes, porque vendrían varios más, pues la verdad es que suena factible que tenga que salir un canterano que no estaría presupuestado en otra situación. Es increíble que dos nombres que puede sonar a poco cambian mucho la perspectiva, porque sea Delap y Cuña o Osimhen y Cuña, Memo, es Ujú, otra cara de Manchester United, porque el United también tiene piezas ahí, o sea, ya está Bruno, Amad Diallo, no solamente recuperado, sino con otra temporada en sus espaldas, Joshua Circe ujú. con una pretemporada y adaptación. Estamos hablando de un ataque ya mucho más completo, mucho más balanceado y con muchos perfiles también. Yo he comentado mucho y te pregunto la última para cerrar. Yo veo mucho que Bruno o Maino van a estar en la Ujú. base de la jugada la próxima temporada. Yo creo que Rubén Amorín va a hacer ese trabajo en la pretemporada. Yo creo que aquí no va a haber tanto sacrificado, sino que va a haber una readaptación, que tú mismo lo has dicho, bueno, Maino no sería tanto readaptación, arranca su carrera en ese rol. Bruno Fernández sí, arranca más de media punta y está bajando, Ujú. pero yo creo que va a haber una readaptación ahí para que haya un encaje completo de piezas y haya una cantidad de fútbol importante en la plantilla de Manchester United de cara a la próxima temporada. Sí, completamente. Y para que haya también especialistas en cada función y cada rol, ¿no? Maino en espacios reducidos te puede ayudar como 10, como media punta. Bueno, el gol contra el Lyon es la prueba perfecta. Fernández, por supuesto que también, pero tal vez alguien que te puede dar lo que los dos sería alguien como Cuña. Y lo que estamos viendo en esta temporada, en este final de temporada con Amorim, a pesar de que se repite mucho que no se adapta a los jugadores que tiene porque no cambia su formación, pues me parece que se ha ido adaptando, porque si Maino le está respondiendo arriba, un poquito más arriba en el campo, y tiene a Casemiro y Ugarte respondiendo atrás, pues se está adaptando a eso. No quiere decir que sea su decisión final, porque a mí también me parece que puede después bajarlo más a la base de la jugada, con Bruno Fernández ya readaptarlo ahí, sobre todo ya en esta fase de su carrera, por lo que se abrirían sobre todo más espacios de medio campo hacia adelante, bueno, en el último tercio, para ser más concretos, y por cierto, para que no quede como error, nada más puntualizar, Osimhen no es campeón con el Lille, se va y el Ah, equipo ok. es campeón al siguiente Ah, año con listo. Jonathan David Listo. y con Gilmas, para que quede el dato de Ah, manera correcta. perfecto. Yo pensaba que estaba ahí con Christopher Gatier, que había sido campeón del Lille. Ahí buen disclaimer de Memo. Bueno, muchachos, los leemos ahora en comentarios. Estamos con el hype a full, con la emoción, con los edits. Ya he visto fotos de Mateo Cuña firmando contrato, ya he visto todo tipo de edits espectaculares. Parece que esto, sobre todo lo de Cuña, puede ser cuestión de horas. Lo de Víctor Osimhen puede que demore un poquito más. Se habla de Holland, se habla de Garnacho, algún intercambio, alguna negociación, pero esto va bastante en serio y lo de Liandela pues ya se sabe que es un objetivo prioritario, así que queremos leerlos a ustedes en comentarios ahora, cuál les gustaría más, cuál les gustaría menos, cómo armarían el 11 titular,
esperamos para seguir la conversación ahí en comentarios. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones. Acá, como siempre, con todo y cada vez que hay un movimiento ligero de mercado de fichaje, traemos a don Memo Navarro para que nos ayude ahí con el perfil de futbolista. Así que agradecerle a Memo y los esperamos a ustedes, como siempre, en comentarios.